Trent Alexander-Arnold ya es jugador del Real Madrid y este vídeo es todo lo que necesitas para conocer su llegada. El discurso en español que nadie esperaba, la confesión de que solo saldría del Liverpool para vestirse de blanco, la reacción de Florentino, el respeto a Carvajal, sus ganas de títulos, su humildad y hasta el pique con los que dudan de él en Inglaterra. ¿Fichaje estratégico? ¿Estrella mundial? ¿Futuro Balón de Oro en el lateral? Ponte cómodo, madridista, que aquí empieza la historia de uno de los refuerzos más simbólicos de los últimos años. Si piensas que el Real Madrid es el mejor equipo de la historia, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no te vas a perder ni una. Ni un gol, ni un gesto, ni una sonrisa en rueda de prensa. La mañana en Valdebebas solía distinta. Era una de esas presentaciones que no pasan desapercibidas ni aunque quieras. Las cámaras estaban listas, los focos apuntaban al nuevo protagonista, y el césped, sí, ese césped que ha visto a Zidane besarlo, a Cristiano rugirle y a Ramos abrazarlo, ahora se preparaba para recibir a un chico inglés que decidió cambiar la niebla de Anfield por el sol de Chamartín. Trent Alexander-Arnold. Un nombre largo, de esos que suenan a realeza futbolística. Y en cierto modo lo es. Porque, nos pongamos como nos pongamos, el tipo no viene de un club cualquiera. Viene del Liverpool. Viene de ser el niño prodigio que Klopp convirtió en un lateral de videojuego. Viene de ganar títulos, de jugar finales, de ser considerado uno de los mejores en su puesto. Y lo deja todo. Por el Madrid. Solo por el Madrid. No es casualidad. No es marketing. No es capricho. Es destino. Porque hay jugadores que sueñan con jugar en el Madrid. Otros, simplemente entienden que si quieren marcar una era, no hay otro camino. Y Trent lo ha entendido. Con apenas 25 años, ya ha vivido lo suficiente como para saber que si quieres pertenecer al Olimpo, tienes que subir la escalinata del Bernabéu. Y vaya si lo ha hecho con estilo. La presentación fue clásica, sí. Al estilo florentino, sobria, elegante, contundente. Pero también fue especial. Porque lo primero que impactó fue escucharle hablar, en español. Con acento, sí. Con nervios, también. Pero con respeto. Con entrega. Con esa humildad que no se aprende en los campus de verano, sino que se forja en los vestuarios donde el silencio pesa más que las palabras. Gracias al presidente Florentino Pérez y al Real Madrid por esta oportunidad, dijo. Y lo dijo sin leer un papel. Sin tartamudear. Sin recurrir al traductor. No se trataba solo de comunicarse. Se trataba de integrarse. De demostrar que había venido a quedarse. Y ese fue el primer aviso. Porque en un club como este, no basta con ser bueno. Hay que quererlo. Hay que entenderlo. Hay que hablar su idioma, literal y figuradamente. Y Trent lo ha hecho. En su primer día. A su lado, Florentino sonreía. No mucho, como es costumbre. Pero lo suficiente como para que todos los presentes entendieran que estaba satisfecho. Que el fichaje no solo era estratégico, sino simbólico. Porque en un verano en el que media Europa ha preguntado por él, el Madrid ha actuado con sigilo, con firmeza y con esa elegancia que hace daño a los rivales. Y hablando de rivales. Mientras el Barça sigue contando monedas para ver si puede fichar a un lateral del Girona, el Madrid presenta en el Bernabéu a un campeón de Champions, internacional con Inglaterra y con más asistencias en la Premier que el 70% de los centrocampistas del campeonato. Claro, luego dirán que Florentino juega con ventaja. No, señores. Esto no es ventaja. Esto es grandeza. Esto es planificación. Esto es saber dónde quieres estar y actuar en consecuencia. Y Trent lo ha entendido. Porque dejó claro que si salía del Liverpool, era para venir al Madrid. Que no hubo dudas. Que no escuchó otras ofertas. Que su decisión estaba tomada desde octubre. Que en noviembre dio el sí quiero y en enero ya estaba todo firmado. En silencio. Como se hacen las cosas importantes. Y es ahí donde empieza esta historia. Una historia de respeto, de ambición y de una nueva era en el lateral derecho blanco. El detalle no pasó desapercibido, el dorsal. El número 12. Un número que en el Madrid no es cualquiera. Un número que han vestido gladiadores, magos, obreros y genios. Un número que respira historia. Y que ahora llevará Trent. ¿Es definitivo? No lo sabemos. Él mismo lo dejó en el aire. Puede que solo lo lleve en el Mundial de Clubes. Puede que después elija otro. Pero lo importante no es el número, sino lo que representa. El 12 es el jugador que completa, que remata, que equilibra,
que aporta cuando hace falta y brilla cuando es necesario. Y ese parece ser el rol que Alexander-Arnold quiere abrazar, el del que suma, no el que resta. Pero más allá del dorsal, lo que dejó huella fue el idioma. Lo repito porque es importante, habló en español. Y no de forma protocolaria. Habló para agradecer, para comprometerse, para transmitir. Y lo hizo con frases que no se dicen por decir. Fichar por un club como el Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a los madridistas. Sé que jugar aquí es una gran responsabilidad. Pero estoy listo para darlo todo. No son palabras vacías. No son frases de manual. Son mensajes claros. Directos. Conscientes de lo que implican. Porque vestir esta camiseta exige algo más que calidad. Exige mentalidad. Exige personalidad. Exige convicción. Y Trent ha dado el primer paso con una madurez que pocos esperaban. Porque los tópicos suelen decir que los jugadores ingleses no se adaptan al fútbol español. Que les cuesta. Que el idioma, la cultura, el ritmo. Pero claro, cuando llegas con esta actitud, con este respeto, con esta disposición, lo que cuesta se vuelve posible. Y eso se nota hasta en los detalles. Cuando le preguntaron si era madridista de niño, respondió con honestidad, «No, ¿y sabéis qué?». Esa respuesta fue aún más madridista que si hubiera dicho que tenía un póster de Zidane en su habitación. Porque en el Madrid se valora la verdad. La autenticidad. No hace falta inventarse una infancia de blanco. Hace falta sentir el club desde el momento en que pisas Valdebebas. Y eso es lo que ha hecho Arnold. Más aún, cuando le preguntaron si, en aquel partido contra el Madrid con el Liverpool, calentando en el Bernabéu, imaginaba algún día vestir esa camiseta, volvió a ser claro, no porque en ese momento estaba centrado en su trabajo, en su equipo. No es fácil imaginar algo tan grande cuando aún no sabes que puede tocarte. Pero ahora sí lo imagina. Ahora lo vive. Ahora lo tiene. Y no lo da por sentado. Lo dijo, palabra por palabra, no lo doy por sentado. Es un privilegio. Y eso, en el Madrid, vale más que 1000 discursos. Porque aquí hemos visto a muchos llegar con aires de grandeza, como si nos hicieran un favor. Y luego, ya sabéis cómo acaban. Trent, en cambio, ha llegado con humildad, con respeto y con hambre. La combinación perfecta. La combinación que define al jugador que triunfa. Y mientras todo eso ocurría, en Barcelona seguían haciendo malabares. Cancelo sí. Cancelo no. ¿El dinero de Spotify alcanza para un lateral? ¿Lo sacamos de la cantera? ¿Pedimos otro préstamo? Mientras tanto, en Madrid, un jugador de clase mundial se presentaba en Valdebebas con la prensa, con Florentino, con su camiseta y con su mensaje. Sin ruido. Sin filtraciones. Sin postureo. Solo fútbol. Solo ambición. Solo Real Madrid. Uno de los momentos más interesantes de la presentación no llegó con el balón en los pies, ni con el dorsal en la espalda. Llegó con una simple pregunta, ¿qué opinas de Dani Carvajal? Ahí, muchos esperaban evasivas. Frases de cortesía. Es un gran jugador y ya está. Pero Trent no cayó en eso. Respondió con un respeto que define al profesional, y sobre todo, al ser humano. Es un jugador fantástico, ha ganado muchísimos títulos, ha sido parte de equipos con muchísimo éxito. Solo tengo respeto por todo lo que ha conseguido, a nivel de club y de país. Eso no se logra sin mucho talento y sin trabajar muy duro. Eso, amigos, no es una respuesta para salir del paso. Es una lección de respeto. Porque Carvajal no es cualquiera. Es el capitán. El símbolo. El tipo que ha levantado 5 Champions y ha estado en todos los momentos importantes del club durante una década. Y en lugar de llegar con aires de estrella, en lugar de decir vengo a quitarle el sitio, Arnold hace justo lo contrario, lo reconoce, lo admira, lo valora. Y eso habla más de él que cualquier asistencia o gol. Pero también deja un mensaje claro. No ha venido a competir contra Carvajal. Ha venido a formar parte de una plantilla que vive de la exigencia. Que necesita 2 cracks por puesto. Que quiere ganar todo, siempre. Porque en el Madrid no basta con tener un buen titular. Hay que tener un equipo completo. Y en ese sentido, Trent lo ha entendido todo desde el minuto 1. Porque el respeto no es debilidad. Es sabiduría. Es inteligencia. Es saber que el Madrid no se conquista con arrogancia, sino con trabajo,
constancia y sacrificio. Lo ha demostrado al aprender español antes de llegar. Al aceptar un rol inicial que puede ser de rotación. Al hablar como un veterano cuando apenas pisa el club. Y lo ha dicho con todas las letras: quiero ganar títulos. Quiero crecer. Quiero disfrutar con los mejores del mundo. No ha dicho vengo a ser el protagonista. No ha dicho voy a revolucionar el lateral derecho. Ha dicho vengo a sumar. A trabajar. A crecer. A disfrutar. Y esa actitud es la que convierte a un gran jugador en un grande de verdad. Porque no olvidemos de dónde viene. Viene del Liverpool. De Anfield. De un club con historia, con presión, con exigencia. Viene de jugar finales de Champions, de Premier, de Copas. Viene curtido. Pero sabe que esto es distinto. Y por eso se ha preparado. Por eso ha llegado en silencio. Por eso ha elegido al Madrid. Porque sabe que aquí se exige otra cosa. Se exige perfección. Y mientras tanto, nuestros vecinos de azulgrana siguen mirando al pasado, recordando a Alves, intentando hacer magia con poco. Mientras ellos miran vídeos de 2015, nosotros presentamos jugadores de 2025. ¿Hace falta decir más? En el fútbol moderno, donde todo se filtra, donde cada movimiento se analiza, donde hasta las miradas se convierten en contenido viral, fichar a alguien como Trent Alexander-Arnold sin ruido, sin alboroto, sin novelas innecesarias, es un logro. Un golpe maestro. Porque no estamos hablando de una promesa. No estamos hablando de un jugador de segunda fila que viene a ver si cuaja. Estamos hablando de un tipo que ha sido pieza clave en uno de los mejores Liverpool de la historia. Que ha revolucionado el concepto de lateral moderno. Que ha sido portada de revistas, modelo de Nike y protagonista de documentales. Y aún así, lo tienes ahí, en Valdebebas, con traje, hablando en español y diciendo que esto es lo más grande que le ha pasado. Y lo dice con los ojos brillando. No por el cheque. No por el glamour. Por el escudo. Porque sabe que ha llegado al sitio donde todos quieren estar y solo unos pocos consiguen llegar. Ese es el fichaje que no se compra con dinero. Ese es el tipo de jugador que transforma un equipo no solo en el campo, sino en el vestuario. Porque llega con ganas, pero no con soberbia. Con experiencia, pero con humildad. Con títulos, pero con hambre. Y esa mezcla, Jesús, no se entrena. Esa mezcla o la tienes, o no la tienes. Y Trent la tiene. Lo más curioso es que muchos pensaban que este fichaje era imposible. Que el Madrid no necesitaba a otro lateral. Que Carvajal seguía a gran nivel. Que había canteranos. Que se podía tirar con lo que había. Pero Florentino tenía otros planes. Y eso es lo que diferencia a un club como este del resto. Que mientras los demás piensan en cómo aguantar, el Madrid piensa en cómo dominar. En cómo anticiparse. En cómo construir la plantilla perfecta antes de que el problema llegue. Por eso llega ahora. No cuando haya urgencia. No cuando Carvajal se lesione. No cuando no haya más remedio. Llega ahora. Con tiempo. Con margen. Con planificación. Y eso solo lo hace un club que no vive del presente, sino del futuro. Además, el fichaje de Arnold tiene una lectura aún más profunda. Es también un mensaje para Europa. Para los rivales. Para la Premier. Porque si un inglés, criado en Anfield, ídolo local, se va al Madrid, ¿qué no puede hacer este club? Es una prueba de que el Madrid sigue siendo el Everest. El techo. El sueño. La meta. Y mientras tanto, en otros lugares, se sigue soñando con volver a ser lo que fueron. Algunos lo recuerdan con nostalgia. Otros lo cantan en vídeos de motivación. Aquí no hace falta recordar nada. Aquí, cada verano, la historia se actualiza. Y eso es lo que Arnold ha entendido. Por eso está aquí. Trent Alexander-Arnold ha dejado su casa. Ha dejado su barrio. Ha dejado su club. El lugar donde creció, donde debutó, donde se hizo hombre y futbolista. Ha dejado todo eso, para venirse aquí. Y si alguien todavía no entiende lo que significa eso, que repase la historia reciente del fútbol. Porque muy pocos jugadores ingleses de élite dejan la Premier en su prime para cruzar el Canal de la Mancha. Y menos aún, para fichar por el Real Madrid. ¿Por qué? Porque hay un respeto reverencial en Inglaterra por el Madrid. Un respeto que va más allá de la rivalidad. Es respeto por la historia. Por las noches de Champions. Por el himno. Por el escudo. Por los mitos. Y Trent,
que ha crecido viéndolo todo desde fuera, ha decidido dejar de mirar, y formar parte de ello. Y cuando le preguntan por qué ha elegido este club, lo deja claro: quiero ser parte del éxito. Quiero estar donde se ganan títulos. Quiero contribuir a esta historia. No viene a ver qué pasa. Viene a ganar. Y eso, Jesús, no se improvisa. Eso se siente. Se respira. Se huele. Y lo ha dicho con palabras que, para cualquier madridista de corazón, son música celestial. He crecido viendo al Real Madrid ganar 3 Champions League seguidas. Y 2 antes de esas. No me sorprende verles levantar títulos. Ojo. Que no es un cumplido. Es un reconocimiento. Es la constatación de que mientras otros clubes viven de su pasado, el Madrid sigue haciendo historia en directo. Y esa es la gran diferencia. Mientras en otros vestuarios los jugadores tienen que recordar a sus jóvenes lo que una vez fueron, aquí los jóvenes entran sabiendo lo que tienen que mantener. Porque el listón está tan alto, que no hay espacio para la relajación. Solo para la excelencia. Y eso es lo que Trent ha venido a buscar. Ha dicho también que no lo soñaba de pequeño. Que no lo podía imaginar. Que cuando tenía 10 o 12 años, no pensaba que podía llegar a estar aquí. Porque lo veía imposible. Porque era demasiado grande. Porque ni siquiera entraba en su mente. Y ahora, está aquí. Pisando el mismo césped que Zidane, que Roberto Carlos, que Ramos. Sentándose en la misma sala de prensa que lo vio llorar a Cristiano, reír a Ancelotti y firmar autógrafos a Luka Modric. Ahora, él es parte de eso. Y lo sabe. Por eso no lo da por hecho. Por eso no lo trivializa. Por eso habla con humildad. Porque lo ha conseguido. Pero sabe que esto no es el final. Esto es el principio. El principio de una etapa en la que va a tener que ganárselo todo. Desde el respeto del vestuario, hasta la ovación del Bernabéu. Pero tiene con qué. Tiene fútbol. Tiene cabeza. Tiene experiencia. Y tiene hambre. Y cuando combinas todo eso, lo normal es que en este club, triunfes. Trent no ha venido a pasear. No ha venido a hacer turismo. No ha venido a conocer el Bernabéu como quien entra a un museo. Ha venido a competir. Y lo va a hacer desde ya. Porque su primer reto, su primer título posible, su primer examen, está a la vuelta de la esquina, el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Y ahí no hay margen para adaptaciones largas. No hay semanas de transición. No hay vamos poco a poco. Aquí, el que llega, rinde. Punto. Y Trent lo sabe. Por eso, cuando le preguntaron por el calendario, por su disponibilidad, por sus ganas, no se anduvo con rodeos. Lo dijo alto y claro: estoy deseando empezar. Lo repitió. Lo enfatizó. Lo dejó grabado. ¿Sabes lo que eso significa? Que va a ir con todo. Que si Ancelotti le da minutos, va a aprovecharlos como si fueran los últimos de su vida. Que si tiene que jugar en la derecha, en el centro del campo o de extremo, lo va a hacer. Porque eso es lo que hacen los grandes. Se adaptan. Responden. Y marcan diferencia. Y ojo, porque no será un debut cualquiera. Será el inicio de una era. Porque hay fichajes que necesitan tiempo para encajar. Y otros que desde el primer minuto sabes que van a funcionar. Y todo apunta a que Trent es de los segundos. ¿Por qué? Por cómo habla. Por cómo se mueve. Por lo que transmite. Porque tiene esa mezcla rara de clase y carácter que tan bien encaja en este club. Y porque sabe perfectamente que lo que tiene entre manos es una oportunidad única. Muy pocos jugadores ingleses han jugado en el Real Madrid. Es un privilegio. Frase textual. Y no es para menos. Porque en un país donde la Premier es casi una religión, muy pocos se atreven a dar el salto. A dejar el confort. A buscar la excelencia fuera de casa. Pero él lo ha hecho. Y lo ha hecho con determinación. Sin miedo. Con ambición. Y en cuanto pise el césped en Estados Unidos, lo va a demostrar. Ese Mundial de Clubes, que para muchos no tiene importancia, para él puede ser el primer paso hacia la historia. Porque los madridistas no olvidan el primer día. El primer partido. El primer centro. La primera asistencia. El primer grito. Y si a eso le suma un título, el idilio estará sellado para siempre. Mientras tanto, el Barça sigue buscando calendario para jugar amistosos que le permitan cuadrar cuentas. Mientras tanto, en Can Barça se preguntan si tienen plantilla para competir en serio o si seguirán tirando de juveniles. Aquí, en cambio,
debutamos en el Mundial de Clubes con una plantilla galáctica. Con Vinicius, Bellingham, Valverde, y ahora también Arnold. Y eso, querido Jesús, no es casualidad. Eso se llama planificación. Eso se llama excelencia. En toda presentación del Real Madrid hay una pregunta que nunca falla: ¿dónde vas a jugar? Y esta vez, como no, también se la lanzaron a Trent. Porque claro, todos tenemos la imagen del lateral ofensivo, del chico que reparte asistencias como churros en Navidad, que lanza corners con GPS y que, en Liverpool, llegó a ser prácticamente un centrocampista encubierto. Pero él, con elegancia, con pausa, con esa calma que solo tienen los que ya han estado en la élite, respondió sin vacilar: lo importante es jugar. Lo que importa es ayudar al equipo. Estoy preparado para jugar donde se me necesite. ¿Lo ves? Esa es la diferencia entre un jugador de club y un jugador de equipo campeón. Porque en el Madrid no se juega donde tú quieres. Se juega donde el escudo necesita. Y si eso implica cambiar de posición, se hace. Sin quejarse. Sin excusas. Sin peros. Y Trent lo entiende perfectamente. De hecho, ya hay quien empieza a fantasear con un centro del campo compuesto por Tchouaméni, Bellingham y Arnold. O con una defensa de tres donde él sea el falso lateral con libertad absoluta. O incluso como interior derecho, donde su precisión en los pases cortos y largos puede ser letal. Porque el Madrid no ficha esquemas. Fichamos talento. Fichamos recursos. Fichamos variantes. Y Trent, con apenas 25 años, te da todas. Claro, algunos en Inglaterra se rasgan las vestiduras. Pero si no sabe defender, gritan desde las islas. Lo mismo decían de Marcelo. Lo mismo decían de Modric cuando llegó con 27 años. Lo mismo dirán del siguiente que venga. Pero aquí no compramos etiquetas. Aquí miramos lo que importa: rendimiento. Porque cuando un jugador pone un pase de 40 metros al pie de Vinicius en carrera, da igual si en su pasado le costó cerrar su banda en un partido contra el Burnley. Y por eso, su posición en el campo va a ser lo de menos. Lo importante será su actitud. Su disposición. Y su impacto. Ancelotti ya ha demostrado que sabe sacar lo mejor de este tipo de perfiles. Lo hizo con Kroos. Lo hizo con Camavinga. Lo está haciendo con Bellingham. Y lo hará con Trent. Porque si algo tiene este club, Jesús, es que convierte buenos jugadores en leyendas. Y Trent tiene todos los ingredientes. Ahora, solo falta dejarle cocinar. Mientras el madridismo celebra, en el otro lado del puente aéreo se escuchan ruidos. Silencios incómodos. Algún bueno, tampoco es para tanto. Y es que hay algo que el barcelonismo más intenso no puede digerir: la facilidad con la que el Real Madrid ficha a jugadores top, incluso cuando parecen inalcanzables. Trent Alexander-Arnold es inglés, juega en la Premier, es ídolo local, tiene contrato, cobra bien, y aún así, acaba en el Bernabéu. ¿Y qué tienen ellos? La esperanza de que Joao Cancelo vuelva cedido. El rumor de que podrían recuperar a un lateral del filial. O la repetida cantinela de tenemos a Balde, aunque Xavi le acabara usando más como interior que como carrilero real. Y claro, las comparaciones son odiosas, pero inevitables. Porque mientras nosotros presentamos a Trent hablando en español, ellos siguen sin saber en qué idioma se quejan más, si en catalán, inglés o en la sala del bar. Mientras Florentino trae galácticos con contratos blindados, en el Camp Nou aún suenan nombres como free agent, libre o cesión con opción a nada. Y la diferencia no es solo económica. Es cultural. Es de proyecto. Porque el Madrid no solo ficha por necesidad. Ficha por ambición. Ficha con visión. Ficha antes de que el problema exista. Por eso, cuando Dani Carvajal se retire, Trent ya llevará años ganándose al Bernabéu. Y eso duele. Porque en el Barça todo es provisional. Todo es vamos a ver. Todo es si la liga nos deja. Todo es si encontramos un sponsor. Mientras tanto, nosotros estamos fichando titulares para la próxima década con una tranquilidad pasmosa. ¿Es esto una pulla? No. Es la realidad. Una que se ve cada verano, cada mercado, cada presentación. Y ahora, con Arnold, el Madrid no solo refuerza su defensa. También marca territorio. Porque no nos engañemos, en un fútbol donde todos quieren a los mejores, traer a uno de los mejores de Inglaterra es una declaración de guerra. Es decirle al resto: estamos aquí, seguimos ganando, y encima mejoramos. Y eso, querido Jesús, es lo que el Barça no puede soportar.
Porque mientras ellos celebran que un jugador no se les vaya, nosotros celebramos que venga el que todos querían. Eso es el Real Madrid. Eso es diferencia de nivel. Eso es jerarquía. Entre tantas declaraciones interesantes, hubo una que pasó desapercibida para algunos, pero que en realidad lo explica casi todo. Cuando le preguntaron por sus referentes, por aquellos jugadores que le inspiraron, Trent respondió sin dudar: uno de mis ídolos era Xabi Alonso. Y ahí, Jesús, se hace la luz. Porque cuando un jugador inglés menciona a Xabi como referencia, no lo hace por casualidad. No es un nombre más. Es una declaración de estilo. De gusto. De valores. Xavi representa la elegancia, la inteligencia, la precisión. Representa el equilibrio entre la técnica y la cabeza. Entre el orden y la creatividad. Y además, es puente perfecto entre Liverpool y Madrid. Porque sí, Xavi también estuvo en Anfield. También triunfó. También fue respetado. Pero un día, igual que Trent, entendió que su camino debía continuar en el Bernabéu. Y allí se convirtió en leyenda. Esa conexión, sutil pero poderosa, lo cambia todo. Porque no es lo mismo venir al Madrid solo por ambición, que hacerlo con una brújula. Con una referencia. Con alguien a quien admiras y que hizo el mismo camino. Eso te da contexto. Te da motivación. Te da historia. Y eso es justo lo que le ocurre a Trent. Porque cuando dice que Xabi Alonso fue su ídolo, lo que está diciendo realmente es: yo ya sabía desde niño que, si alguna vez me iba de Liverpool, este era el único destino que tenía sentido. Y lo confirma cuando habla del proceso. De cómo ya en octubre comunicó al club blanco que su decisión estaba tomada. De cómo en noviembre dio el visto bueno. De cómo todo se cerró en enero sin una filtración. Con profesionalidad. Con respeto. Igual que Xavi. Paso a paso. Sin ruido. Sin polémicas. Y es que el madridismo tiene esas cosas. Esa mística. Ese magnetismo. Esa capacidad de unir generaciones. De enlazar historias. De hacer que un chaval de Liverpool vea en su ídolo la ruta hacia la gloria, y decida seguirla. Y ahora, ya no es el niño que veía jugar a Xavi en la tele. Ahora es el jugador que puede continuar su legado. Porque no solo llega para ocupar una banda. Llega para dejar huella. Para que, dentro de 10 años, otro niño en Liverpool diga: mi ídolo fue Trent. El que lo ganó todo en el Real Madrid. Y así se cierra el círculo. Fichar a un jugador inglés no es algo habitual para el Real Madrid. No lo ha sido históricamente. Y no por falta de calidad, sino porque, en general, el jugador británico ha tendido a quedarse en su isla. En su zona de confort. En su Premier League. Con sus tradiciones, su idioma, su prensa, su fútbol. Los que lo han intentado fuera, no siempre han triunfado. Algunos ni siquiera sobrevivieron. Porque no basta con ser bueno. Hay que saber adaptarse. Hay que querer integrarse. Y Trent, desde el primer minuto, ha dejado claro que no solo está dispuesto, sino encantado de hacerlo. Aprender español. Agradecer al club en su lengua. Hablar con humildad. Escuchar a los veteranos. Declarar que esto es un sueño. Que es una responsabilidad. Que está listo para ganarse el cariño de los madridistas. ¿Tú sabes lo que eso significa, Jesús? Que no solo ha venido un lateral. Ha venido un profesional. Un líder. Un tipo con cabeza. De esos que se convierten en capitán aunque no lleven el brazalete. Y eso vale oro. Porque en este club, lo importante no es lo que hiciste antes de llegar. Lo importante es lo que haces cuando estás aquí. Y Trent ha empezado fuerte. Muy fuerte. Su discurso, sus gestos, su mirada, todo lo que ha transmitido en su primer día encaja con los valores del club. Trabajo, respeto, compromiso. No ha hecho bromas fuera de lugar. No ha dicho frases para las redes sociales. No ha caído en los tópicos. Ha sido él. Con su personalidad. Y con la convicción de que está en el sitio donde siempre quiso estar, aunque no lo supiera de niño. Y eso, para un jugador inglés, es aún más especial. Porque sabe que será mirado con lupa. Que habrá comparaciones. Que le exigirán más. Que le pedirán adaptación inmediata. Que cada error será usado como argumento por los que aún creen que el Madrid debe fichar solo talento nacional. Pero también sabe que, si lo hace bien, entrará en una élite reservada para muy pocos. Una élite donde solo están los que lo dan todo. Los que no fallan en los días grandes. Los que deciden títulos.
Los que elevan al club incluso más allá de sus límites. Y ahí es donde Trent quiere estar. No para ser un inglés más que pasó por el Madrid, sino para ser el inglés que dejó huella en el club más grande de la historia. Una de las preguntas trampa de todas las presentaciones es esa que parece inocente, pero que en el fondo busca polémica. ¿Eras del Real Madrid de pequeño? Y Trent respondió como un caballero. Con honestidad. Sin impostar nada. Sin intentar ganarse a nadie con mentiras. No. De niño no era del Madrid. Admiraba al club. Admiraba a los jugadores. Pero no era madridista. Y ahí, Jesús, se ganó al madridismo. Porque aquí no se valora al que miente para caer bien. Aquí se valora al que respeta el escudo desde el primer día. Al que lo defiende como si lo hubiera amado desde siempre. Al que entiende que esto no es solo un club, es una institución. Es una responsabilidad. Es un privilegio. Y esa sinceridad, lejos de restar, suma. Porque demuestra que no ha venido a vender humo. Ha venido a dejarlo todo. A jugar cada partido como si fuera el último. A asumir que, aunque no creció soñando con esta camiseta, ahora es consciente de lo que significa llevarla. Y lo quiere hacer bien. Estoy listo para darlo todo por este equipo. Por este club. Por los madridistas. Esa frase, dicha con acento británico pero con alma castellana, vale más que cualquier foto con la camiseta en la infancia. Porque la identidad no siempre se lleva desde niño. A veces se elige. Se construye. Se adopta. Y Trent ha decidido adoptar la del Real Madrid. Con sus valores. Con su historia. Con su presión. Porque aquí, cada pase se analiza. Cada gesto se interpreta. Cada error se magnifica. Pero también, cada acierto se graba en la eternidad. Y él quiere estar ahí. En los vídeos. En las fotos. En la memoria. No como un fichaje más. Sino como un jugador que supo lo que era el Real Madrid desde el primer día. Y eso, Jesús, no se estudia. Se siente. Lo sintió cuando pisó Valdebebas. Lo sintió cuando habló ante la prensa. Lo sintió cuando vio el escudo en su pecho. Y ahora, le toca sentirlo cada noche. Cada partido. Cada entrenamiento. Porque en este club, el amor llega rápido. Pero también la exigencia. Y eso es lo que hace grande al Madrid. Y eso es lo que Arnold ha entendido. Mucho se habla de los fichajes. De los jugadores. De las cifras. De los contratos. Pero pocas veces se valora lo que hay detrás de cada golpe maestro del Real Madrid, la figura de Florentino Pérez. Porque sí, se habla de su gestión. De su liderazgo. De sus discursos. Pero el verdadero mérito de Florentino no es solo firmar grandes jugadores. Es anticiparse. Ver lo que otros no ven. Apostar antes de que sea evidente. Y lo ha vuelto a hacer con Trent. Cuando medio mundo pensaba que su renovación con el Liverpool era cuestión de tiempo. Cuando todos creían que seguiría siendo el niño prodigio de Anfield. Cuando la Premier lo daba por intransferible. Florentino ya lo tenía convencido. En silencio. Sin filtrar. Sin ponerlo en portada. Trabajando como trabaja el Madrid, con discreción y determinación. Y eso no se aprende. Eso se tiene. Porque este fichaje, aunque mediático, ha sido cocinado con paciencia. Con inteligencia. Con visión. Se empezó a cerrar en otoño. Se consolidó en noviembre. Y en enero, sin ruido, estaba firmado. Y eso, Jesús, es lo que distingue al Madrid del resto. Porque mientras otros clubes se desesperan por cerrar fichajes a última hora, mientras improvisan, mientras buscan nombres que ilusionen a la afición aunque no encajen en el proyecto, aquí se ficha con estrategia. Se ficha con proyecto. Se ficha con propósito. Trent no es un capricho. No es un golpe de efecto. Es una pieza clave de la próxima década. Y Florentino lo sabe. Por eso no dudó en darle protagonismo desde el primer día. En colocarle al lado en la presentación. En sonreír, aunque fuera ligeramente, mientras le escuchaba hablar en español. Porque sabía que no había margen de error. Que este fichaje es redondo. Que encaja en todo: edad, perfil, carácter, mentalidad, talento, ambición. Y ahora, con él en plantilla, el Madrid da un paso más en su reconstrucción silenciosa. Esa que ha traído a Bellingham, a Camavinga, a Tchouaméni, a Vinicius, a Rodrigo, a Endrick, a Arda Güler y ahora a Trent. Una generación dorada.
Una plantilla pensada para dominar Europa durante los próximos 10 años. Y cuando eso ocurra, cuando el Madrid levante su siguiente Champions, cuando Arnold esté en el campo dando una asistencia desde 40 metros, muchos recordarán este día. El día que el club más grande del mundo volvió a acertar. Y como siempre, con Florentino detrás del telón. Haciendo magia. Sin hacer ruido. Lo que el madridismo ha presenciado con la llegada de Trent Alexander-Arnold no es simplemente un fichaje. Es una declaración. Una reafirmación de que este club no vive del pasado, pero lo honra. No ficha para competir. Ficha para dominar. No trae talento. Trae futuro. Porque, ¿qué significa realmente que el Real Madrid fiche a Trent? Significa que la institución más laureada del fútbol mundial ha apostado por un tipo de jugador que representa lo que vendrá. Versátil. Técnico. Inteligente. Internacional. Profesional. Consciente de su impacto dentro y fuera del campo. Y, sobre todo, humilde. Significa que el club ha mirado más allá del corto plazo. Más allá de una necesidad táctica. Ha entendido que el fútbol moderno no se gana solo con goles ni con nombres, sino con estructura, mentalidad y proyección. Y ahí es donde encaja Arnold. Como una pieza de ajedrez que no solo sabe moverse, sino que anticipa jugadas. Pero hay más. Este fichaje, por simbólico que parezca, también ha golpeado el mercado. Ha lanzado un mensaje directo al corazón del fútbol inglés. Hasta los más leales quieren vestir de blanco. Porque eso es lo que pasa con el Real Madrid. No importa cuánto ames tu club de origen, tu ciudad, tu Premier, tu historia. Si te llama el Madrid, si te quiere el Madrid, acabas viniendo. Porque hay algo en este escudo que no se puede igualar. Algo que pesa más que cualquier otra cosa. Algo que no se explica, pero se siente. Y Arnold lo ha sentido. Por eso, cuando se le preguntó si alguna vez imaginó esto, fue sincero. Dijo que no. Que de niño no podía soñar con algo tan grande. Porque para él, esto era inalcanzable. Y ahora, lo está viviendo. Está donde solo unos pocos llegan. Donde el éxito es exigencia. Donde el fútbol se convierte en historia. Y todo eso, sin haber tocado aún el balón en un partido oficial. Pero da igual. Porque el primer paso ya lo ha dado. Y lo ha dado con fuerza. Con respeto. Con convicción. Ahora solo queda verle volar. Cuando dentro de unos años alguien pregunte ¿cuándo empezó todo?, habrá quienes señalen el día de su debut, otros recordarán una asistencia, un clásico, una final. Pero los que estuvieron atentos sabrán que todo empezó aquí. En esta presentación. En estas palabras. En este gesto. Porque el fútbol, Jesús, no se mide solo en goles. Se mide en símbolos. En señales. En esa sensación de que algo importante está a punto de comenzar. Y eso es exactamente lo que ha transmitido Trent Alexander-Arnold en su primer día como jugador del Real Madrid. No ha venido a cumplir. Ha venido a marcar una era. No ha venido a probar. Ha venido a quedarse. Y es que en el Madrid no hay medias tintas. O entras para hacer historia, o acabas siendo historia. No hay término medio. Y Trent, que ha ganado todo lo que un chico puede ganar con su club de origen, ha venido a enfrentarse al reto definitivo, conquistar al Bernabéu. No con palabras. No con carisma. Con fútbol. Con entrega. Con mentalidad. Porque aquí no basta con ser crack. Aquí hay que ser leyenda. Y el camino ha comenzado con una lección de humildad, de profesionalidad y de madridismo. Sí, madridismo. Porque aunque no lo lleve tatuado desde niño, ya lo lleva dentro. Se le nota en la mirada. En el discurso. En la forma en que respeta a este club. En cómo habla de Carvajal, de Xavi, de la historia blanca. En cómo admite que esto, es lo más grande que ha vivido. Y lo más impresionante de todo, es que esto es solo el principio. Porque a partir de ahora vendrán los partidos, las críticas, los halagos, los desafíos. Vendrán los rivales, los clásicos, las finales. Vendrán noches en las que tenga que demostrar por qué eligió este escudo. Porque el Madrid le eligió a él. Y cuando eso pase, cuando el balón eche a rodar y Trent empiece a volar por la banda derecha del Bernabéu, sabremos que este capítulo que hoy hemos vivido era solo la primera página de algo mucho más grande. Algo que, si todo sale como debe, se llamará Trent Alexander-Arnold, leyenda del Real Madrid.